Súper, perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida de la producción? Muy bien, muchas gracias por recibirnos y pues muy emocionados, no sé. Sí, yo creo que estamos muy emocionados por estar aquí. Muchas gracias por tenernos. Sí. No, gracias a ustedes. Y bueno, primero lo principal, quisiera que nos platicaran quién es Ocelote Films, de dónde vienen, cuáles son sus orígenes, cómo decidieron dedicarse a esto. Cuéntenos. Muy bien, bueno, Ocelote Films empieza con la idea de hacer un video de música. Luis y yo nos conocemos en la carrera, entonces en ese momento tú ya tenías mucha más experiencia como fotógrafo, behind the scenes y cosas así. Entonces empezamos a trabajar juntos como haciendo detrás de cámaras para otras producciones o en cortometrajes pequeños independientes. Y luego ya pues realmente a ti fue el que se te ocurrió la idea. Creo que sí fue como una ansiedad que tenía ahí, como que quería hacer el video de música, pero pues para mí siempre fue como, o sea, pues yo soy fotógrafo y para mí siempre fue como que las ganas de fotografiar un video de música. Entonces voy con Marcy y le propongo la idea de, pues hacemos un video de música, y ya me dice que no, pues sí, estaría chido, ¿con qué te ayudo? Y yo, no, pues no sé si quieres dirigir. Sí. Y entonces, bueno, ya, o sea, pasa el primer video de música y para mí, siendo como un mundo muy ajeno a la producción, de solo ser como asistente de cámara, cosas así, me encantó, me gustó mucho siempre estar en set y ahora tener como poder de tomar más decisiones creativas, fue algo muy padre. Entonces, a partir de eso dijimos, ok, queremos seguir haciendo esto y queremos también, la meta era poder ser algo serio para tener un presupuesto un poco más alto y poder hacer cosas más creativas. Sí, en vez de decir, Marcy y yo te podemos hacer un video, pues como que queríamos buscar esa formalidad un poquito más, de llegar con una persona y decir, nosotros, nuestra casa productora, entonces de ahí fue cuando surgió el nombre Ocelote, que nosotros fue que pues hay que ponernos un nombre un poquito más profesional para que la gente pueda tener un poquito más de confianza y confiarnos un poquito más de presupuesto para poder empezar a hacer proyectos más grandes. Y entonces, y también yo creo que ahí es cuando vino toda tu experiencia previa de estar en muchos sets, de saber cómo cuáles son las reglas de una producción, cómo debe estar organizado. Y aunque fuéramos dos al inicio, pues siempre tener las cosas como un llamado bien hecho, una página web, o sea, hacerlo lo más formal posible. Para nosotros sí fue muy importante como que el profesionalizarnos, porque era lo único que podíamos tener, o sea, no teníamos mucho detrás de nada, no teníamos portafolio, entonces lo que podemos hacer es dar confianza por la parte de profesionalismo, y creo que fue la mayor parte que impulsó como establecer las reglas de set, ponerle nombre, el formato de cotizaciones, como que ya entenderlo más como un negocio, ¿no? Ok, perfecto. Eso me interesa mucho. O sea, ¿cómo ustedes percibían la profesionalización antes y cómo la percibieron una vez que ya tomaron la decisión de vivir de esto? Sí, completamente sí fue un cambio, porque, bueno, empieza gracias a toda la experiencia que tú traías detrás de cómo se trabajaba en un set. Pero, sin embargo, sí empieza muchísimo por la parte de pues querer empezar a hacer algo sin realmente entender como que por qué son las cosas, que eso siento que solo te lo da la experiencia. Una vez que entiendes, cuando mucha gente, por ejemplo, está hablando en set y no se respetan las jerarquías, entiendes que las cosas saben mal. O sea, entonces aprendes que no es un tema como de egos o de querer excluir o lo que sea, sino que son reglas que tienen que pasar, y creo que la experiencia es lo que te hace entender el por qué tiene que haber un storyboard, por qué tiene que haber un formato, por qué tiene que haber una buena pre simplemente. Sí, creo que eso hace que, o sea, cuando ya entiendes más un poquito más de eso, hace que el ego desaparezca y digas de que, bueno, pues sí, la verdad es que hice un storyboard, antes no los hacía porque decía, todo está en mi cabeza, pero haces el storyboard y dices, oye, pues qué buena herramienta, ¿sabes? O sea, me ayudó muchísimo más que yo ahí pensando en set, sí, cierto, seguía tal cosa. O sea, como que quitar esos egos, quitar esas cosas, porque pues al final de cuentas todas las cosas, todos los formatos son pues herramientas, para eso están, ¿no? Entonces como que el profesionalizarnos hizo entender también eso, como que todo lo demás son herramientas, los egos van de lado, o sea, como que sí nos ayudó mucho a entender esa parte. Y también para tu relación con el cliente es, bueno, nosotros a través de ya los años de experiencia hemos entendido que es súper importante el número de entregables, como todas estas formalidades que de repente cuando íbamos empezando a mí se me hacía como, o sea, ¿por qué ponernos tan exigentes con tantas fotos entregan? Sí, yo quiero entregarle más. Entonces creo que
conforme vas aprendiendo y con la experiencia entiendes que los formatos existen por algo. Sí, o sea, más que nada es como, pues ves el profesionalismo de que, mira, pues Como una mucha gente lo hace así, pero pues yo no lo voy a hacer. Y igual también es como, pues la verdad te ayuda muchísimo y te evita muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Sí. Sí, totalmente. ¿Y cómo le hacen o cómo le hicieron para combinar la parte creativa con la parte de profesionalización? Porque creo que ese es como uno de los, no retos, pero una de las barreras que muchos creativos tienen, de que consideran que una vez entrando a estos formatos, estas reglas, esta estructura, como que piensan que tienen que sacrificar creatividad. Para ustedes, ¿cómo ha sido combinar estas dos partes? No, ese sí fue un tema muy importante para mí porque yo me enfoco mucho más en la parte de dirección. Entonces al inicio yo sí era totalmente el pensamiento de no me gusta tener las cosas muy estructuradas porque me quita como creatividad y flexibilidad de hacer cosas nuevas o probar o dejar que fluya. Y algo que he aprendido ya después de pues muchas producciones es que está bien un punto medio en el que todo desde antes lo tengas bien organizado, sepas qué vas a hacer y vale también como dejar área para que las cosas pasen en set, que existan, que surjan. Escuché que un buen director sabe cómo va a empezar y cómo va a terminar una escena. Digo, nosotros hacemos más comercial y video de música que narrativo, pero sí me hace mucho sentido. Si yo llego a la producción sabiendo cómo va a empezar lo que grabamos y cómo va a terminar por sets, está bien y puedo dejar fluir todo lo de en medio, o sea, que si ahí mismo una luz se ve padre, intentémoslo, pero sí creo que te ayuda más tener como ya bien pensado a qué vas y dejarte experimentar ya ahí. Sí, nosotros nos gusta decirle improvisación planeada, o sea, tener el espacio para improvisar, pero al mismo tiempo tener la planeación para hacerlo. Okay. ¿Y tienen alguna referencia ustedes ya trabajando como equipo de alguna productora que ya lo estaba haciendo y que ustedes se querían acercar? ¿O decidieron innovar desde su creatividad, desde su personalidad? Algo que sí creemos que es muy bueno y que también fuimos aprendiendo es colaborar con otras productoras. En el sentido, no siempre como coproducir de Ocelote más otra productora, pero si te invitan a producir otra cosa por fuera, a hacer, no sé, dirección o cinematografía o arte, o lo que sea que te hablen, siempre es muy, muy bueno ver qué están haciendo las demás personas. Y sí creemos muchísimo en cómo crear comunidad, de tratar de compartir lo que hemos aprendido, cosas que no. Por ejemplo, nosotros somos originarios de Monterrey y acá la industria es un poquito más chica. Y en Monterrey, a diferencia de Ciudad de México, como son menos productoras, pues de repente es un ambiente un poquito más competitivo, la gente no te quiere decir con quién renta, cositas así. Y fuimos aprendiendo que es mejor tratar de crear una comunidad y aprenderle a las otras productoras que solo estar tratando de medirte. Entonces, no necesariamente te puedo decir que agarramos la inspiración exactamente de una, pero cosas pequeñas de ir colaborando con varias productoras. Sí, eso me parece muy interesante porque justo fue el contenido por el cual llegué con ustedes, uno que hiciste sobre la colaboración, porque también me parece que es, o sea, que son temas que tienen más beneficios que desventajas o son mejores para el gremio que lo que, o sea, que este escenario catastrófico que creemos que si colaboramos alguien nos va a robar, etcétera. Entonces, para ustedes, ¿cómo ha sido este tema de colaboración? O sea, ¿desde qué punto dijeron esta es la forma en la que podemos hacer las cosas y qué beneficios han identificado de intentar colaborar con otras productoras, con clientes espero que les cobren, pero con otros proveedores, o sea, justo con gente del ecosistema creativo? La verdad creo que sí nos dimos cuenta de la primera vez que colaboramos con alguien más, que sí era una parte muy valiosa. O sea, creo que me hablaron a mí de foto y a Marce de dirección de arte. Y la verdad fue una experiencia muy, muy padre porque era como, pues, estoy aprendiendo no solo de lo que estoy haciendo, sino de cómo lo hacen los demás. Entonces como que eso mismo también fue como, ok, y luego también el ver a las otras personas trabajar, que no has trabajado con ellos, como que también te nutre a ti mismo de otras experiencias, ¿no? Y también pues la parte de como, pues,
el cambiar de ver como competencia a ver como a un, o sea, no sé cómo decirlo, sino como una persona que también te pueda ayudar. En vez de competir, pues lo contrato y ya pues tengo lo que quiero, ¿no? O sea, lo que quiero de la otra persona que le medio envidio, pues mejor lo contrato y ya pues vamos a trabajar juntos, ¿no? O sea, vamos a hacer algo mejor. Y algo que también vimos que es muy importante al momento de que tú vayas a colaborar con otra productora es ser muy claros desde el inicio en hasta dónde llega tu participación. Como cosas tan sencillas como voy a llevar mi cámara o van a rentar ustedes una, porque si llevo la cámara, bueno, entonces, o sea, es diferente, entonces te rento la cámara, por ejemplo. Y no por un tema, volviendo a lo mismo, por el tema del profesionalismo, no por un tema de que yo no quiera llevar la mía, pero por saber si realmente sí me quieres contratar como cinematógrafo, por ejemplo, o si se va a prestar como a, es más por el equipo, que es la facilidad o cosas así. Sí, es más que nada claro, para evitar malentendidos. Sí, yo también creo que ser muy claro. Ok, y regresando un poco al tema de los proyectos, ¿qué proyectos han traído desde que iniciaron? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado su perspectiva de a lo mejor primero querer hacer como algo más independiente y ahorita trabajar con necesidades más comerciales? Sí, creo que también eso fue una evolución. Empezamos muy en el lado de hacer videos de música y cortometrajes y sin querer ver todavía el lado comercial por, no sé, un estigma que tienes de que lo comercial no es creativo y lo comercial no te va a dar espacio para crear o no vas a poder desarrollar tus procesos creativos con comercial. Y poco a poco se nos fue presentando la oportunidad como de hacer un comercial, de hacer otro, y nos dimos cuenta que el hacerlo creativo o no depende completamente de ti. Entonces, sí, porque pues, un comercial puede ser igual de complejo más que un cortometraje, que un video de música. Digo, quitando un poquito como la parte narrativa, pero sí, porque los comerciales llevan talento, llevan locación, llevan iluminación, set, llevan todo lo mismo que algo creativo. Obviamente es muy diferente, pero no sé, yo creo que el abrirnos hacia hacer comercial nos ayudó muchísimo también a entender que depende de ti si lo tratas como algo de, ay, pon la cámara, tripié y se acabó, o de vamos a experimentar también con esto, yo creo. Sí, igual creo que nosotros nunca le tuvimos miedo al comercial como tal. O sea, uno de los primeros proyectos también fue un comercial para una escuela de motos, una cosa así. Como que nunca le tuvimos miedo, pero sí fue más que nada ese cambio que dice Marce, como que el pensarlo más como otro modo creativo de hacer las cosas, ¿no? Entonces como que eso fue lo que cambió mucho nuestra perspectiva de hacer el comercial, porque al final de cuentas pues puedes hacer el mismo comercial si quieres 30,000 veces, pero pues también es cómo lo hago mejor, cómo innovo en esta parte, cómo lo hago más creativo, ¿no? Sí, ¿cómo juega la creatividad en lo comercial desde su perspectiva? Sí, nosotros la verdad le tenemos mucho cariño, bueno, yo hablando personalmente a lo comercial, porque es muy padre también tu trabajo como productor, si es que no hay una agencia de por medio que ya bajó todo y pues gracias, pero es conocer a la marca, entender sus valores, los objetivos del video y tú poder transformar eso en un video de 40 segundos. Entonces es un proceso también de conceptualización en la que, por ejemplo, cuando es algo muy complicado, una empresa que imprimía carne en 3D, entonces no, o sea, tuvimos sesiones con ellos con los 2 científicos horas detrás, o sea, sí, todas las personas que estaban involucradas en el proceso nos lo explicaron. Con las fórmulas, con todo, yo que no había llevado química desde hace años o no, o sea, entonces eso es lo padre, lo creativo también con lo comercial, que tienes que conocer a fondo la marca para luego tú poder darles una voz y comunicar lo que ellos están haciendo y por qué es importante. Totalmente. ¿Y cómo es, o sea, cómo fue para ustedes o qué sienten que tuvieron que sacrificar, si es que tuvieron que sacrificar algo o no, para llegar a esta comprensión de que lo comercial también puede ser creativo? Pues creo que hubo un momento muy importante para nosotros. Empezamos como 3 socios y luego fuimos 2, y como el switch también de la mentalidad de, bueno, ok, ya somos tú y yo, con un poquito más como de confianza de 2 personas a cuando son 3, que entre 3 hay muchos argumentos y muchas cosas como que es más difícil entenderse. Creo que ya fue un poquito como, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué
la gente le da tanto miedo decir que hace comercial, cuando, oye, pagan bien, es una experiencia súper padre. Hemos conocido muchísima gente súper talentosa de área de marketing de las empresas, de comunicación, o, por ejemplo, trabajar con Tigres también, pues una experiencia increíble de ir al estadio, de cosas así, que digo, ¿por qué cerrarnos? Si es una experiencia también muy padre, han sido videos súper creativos y súper divertidos. Del lado de foto también, toda como la apertura que han tenido las marcas de dejarte también experimentar un poco. Sí, porque igual yo siempre he tratado de proponer un poquito de cosas diferentes para las marcas, o sea, como que para mí sí es muy importante como que mi foto como fotógrafo sí sea muy como que expresiva de la parte de la marca. Entonces como que las marcas sí te dejen experimentar un poquito más también es una parte muy, muy padre, porque igual como es la confianza y es como que la marca también dice que pues, yo creo que sí puede comunicar lo que yo quiero, ¿no? Entonces no es el video tripié con el ejecutivo, pero pues es esta cámara que se está moviendo, haciendo, deshaciendo, con angulares, con una luz más interesante, ¿no? Entonces creo que también es muy, muy creativo en ese sentido de que ahorita las marcas sí están un poquito más dispuestas a poder experimentar con eso, ¿no? O sea, poder experimentar con una foto más, o sea, porque yo sí creo que mi foto es muy narrativa en el sentido que fue pues en lo que aprendí, que pues me gusta experimentar con recrear el sol, con que ese tipo de cosas que pues normalmente las haces en un corto, que las puedas hacer en un comercial en vez de nada más que sea high-key y se acabó, sino de que mira, pues podemos poner aquí que se vea el sol, que sea bonito, que no sé qué, que podamos hacer este angular, o sea, las marcas ahorita sí están más dispuestas y creo que eso también es una experiencia muy padre de estar haciendo comercial. Ok, justo para allá iba, o sea, ¿cómo convences a una marca? Digo, si es que la tienes que convencer de esta libertad creativa, porque también me parece que luego es como de los mayores miedos que tienen los creativos en trabajar ya con clientes, hacer de su vida un negocio, que va a comprometer, o sea, voy a comprometer la libertad creativa por el resultado. ¿Y ustedes cómo le han hecho para eso? Para justo que el cliente te diga sí. O sea, me parece que esa idea puede transmitir lo que yo estoy buscando transmitir de mi marca. Yo creo que al contrario, sin miedo, porque ahorita lo que estamos viendo mucho también es un cambio hacia todo lo de video. O sea, ahora está TikTok y ya la gente también no quiere sentir que le estás vendiendo, sino que estás contando una historia, que están conociendo a la marca. Entonces, nuestra experiencia ha sido que en cuanto más propones tú hacer algo diferente, las marcas encantadas, o sea, porque es lo que buscan ellos también, como cómo podemos hacer contenido más original para que la gente se sienta atraída a nuestra marca, a nuestro producto. Y incluso si es que estás trabajando con una marca que es un poquito más como estricta o que no le interesa, por ejemplo, no nos queremos acercar a la generación Z, estamos bien con nuestro público más grande. Entonces es nada más cambiar un poquito el enfoque de vamos a hacer un video así un poquito más corporativo, pero ¿qué te parece si experimentamos con el color, con la fotografía, con cosas así? Entonces siempre hay un espacio donde puedes experimentar, yo creo, o sea, porque al final de cuentas son negocios y somos un negocio, o sea, sí tengo que pensar esa parte, o sea, la verdad es que como que sí está muy padre pensar como que la parte creativa y todo dentro de todo esto. Pero que les funcione. Pero pues al final de cuentas tienen que vender. Y si ellos creen que una parte es más importante para vender, pues ni modo. Al final de cuentas ellos son los que conocen más su marca. O sea, sí tienes que sacrificar de repente, pero igual sin dejar de proponer. O sea, siempre hay una forma donde puedes experimentar. Y al contrario, las marcas, te repito, agradecen mucho como que tú también te tomes el tiempo de no nada más decir, hay otro video, sí, igual, pásalo por la misma fórmula y ya. Sino de, bueno, vamos a crear un concepto, vamos a hacer un video diferente. ¿Ustedes a qué creen que le tienen que perder, o sea, que le tienes que perder miedo para dar ese paso que ustedes dieron? Para dar el paso de empezar con comercial o de comercial, o sea, tener como esa sinergia de tener un negocio, de conservar la libertad creativa o proponerla. Simplemente creo que ya con el hecho de ponerla sobre la mesa implica perderle miedo a algo. Cada quien tiene sus monstruos en el armario y ustedes
¿qué consideran que es lo más importante a lo que se le tiene que perder el miedo para llegar a ese paso en donde están ustedes? Yo creo que el fracaso, o sea, la verdad, porque sí creo que de donde hemos aprendido más son de las producciones que peor salen, la verdad. Y si van a haber producciones que te salgan mal, ni modo, es como funciona. Y también el hecho de, pues, ser una persona que no a la primera producción que te salga más, ya jamás quiero volver a trabajar en esto y ya la regué, no sirvo, sino bueno, ni modo, o sea, la regaste, hay que ver en qué te equivocaste y a la siguiente volverlo a hacer mejor y así. Y también creo que algo muy importante para como ya lanzarte a tener clientes, tener un negocio y así, es tener experiencia y tener conocimiento. Porque lo que sí he visto mucho es que, bueno, ahorita como que está muy, y no criticando, porque, o sea, nosotros también empezamos así, pero está No, muy... sí, no importa, tú aquí puedes criticar, tú no te preocupes, aquí ya, dice, tiene que quemar, hay que quemar a gente. No, pero creo que se ha puesto muy de moda el concepto de casa productora, de cualquier persona ya tiene una cámara y dice soy una productora. Y está bien, porque nosotros también empezamos así y lo entiendo, pero con conocimiento, o sea, con años de experiencia de haber trabajado en otras producciones. Ok, yo no tenía toda la experiencia cuando empecé, pero sí tenía a otra persona que sí sabía todo. Entonces, sí, igual educarte. es mucho aprender sobre la marcha también. Sí. O sea, sí, no quedarte con lo que sabes nada más ahí, porque, por ejemplo, nosotros casi no sabíamos de negocios y tuvimos que aprender, porque al final de cuentas una casa productora no nada más es yo con mi cámara y hago un video de música y hago 2 videos de música. O sea, es un negocio y al final de cuentas lo que queremos como creativos es vivir de nuestra creatividad, vivir de lo que nos gusta hacer, vivir de estar en el set, vivir de estar en post, en pre, o sea, vivir de esto. Sí se tiene que tomar en cuenta la parte de negocio. Totalmente. Pero totalmente, lo primero que yo diría que tienes que hacer es trabajar. Ponte a trabajar en otros sets, hacer detrás de cámara, a lo que sea, para que puedas aprender de cómo se hace, cómo funciona, cuáles son las reglas. Y ya a partir de eso, ahora sí, lánzate sin miedo, te vas a equivocar. Pero primero trabajar en producción para que te des una idea de a qué te estás comprometiendo con un cliente, por ejemplo. Sí, totalmente, porque siento que también eso pasa mucho, ¿no? O sea, como que no solamente son, o sea, pareciera que el nombre de alguna manera te profesionaliza. Sí. Y eso ya es como, ya si soy, o sea, si digo somos y nada más soy yo, la gente como que dice, sí, es más profesional y no. O sea, creo que hay otros aspectos más atrás de la profesionalización de cualquier negocio creativo que nada más el nombre o decir que son varias personas y nada más es una. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y ahora justo me gustaría preguntarles, o sea, ¿qué les ha aportado este conocimiento de negocios o esta apertura a aprender de negocios a su vida creativa? Porque pues prácticamente ahora que viven de esto y que como dicen, o sea, tienen estas herramientas, pues en qué les ha ayudado. Yo sé que en mucho, digo, por principio cuentas a tener dinero, pero más allá de la lana, que es muy buena y muy sabrosa, o sea, ¿en qué otra cosa les ha ayudado como creativos saber de negocios? Para mí el orden. Creo que es lo más importante que he aprendido de la parte de negocios, o sea, la parte de negocios y aparte yo que estoy en la parte más de finanzas, siendo en el negocio, me ha enseñado mucho el orden como creativo, o sea que sí tengo que tener las cosas ordenadas porque por lo general el proceso creativo sí es muy desordenado, son ideas de por todos lados que no sé qué, pero el ordenarlas para poder digerir las cosas, así como los números también están por todos lados, pero los ordenas y ya hacen sentido. Entonces creo que para mí lo que me ha ayudado la parte de negocios a la parte creativa es orden, o sea, porque creo que no por ser creativo tienes que ser desordenado. Y yo también creo que valorar tu trabajo, saber reconocer que que no porque seas creativo tu trabajo no cuesta, o sea, tu trabajo y el de los demás, creo que eso también, saber que digo, ok, al inicio se entiende que de repente no tienes dinero para pagarle a todo el crew si estás haciendo un corto independiente, pero simplemente por lo menos reconocer que el trabajo de cada persona en set cuesta y que si alguien está trabajando contigo de forma sin cobrar nada y gratis, es algo que tienes que apreciar muchísimo porque cada trabajo creativo, cada puesto creativo cuesta. Entonces,
¿Cuál es el mayor reto de tener un negocio como el que ustedes tienen? El mayor reto de tener un negocio como el que tenemos, bueno, pues volviendo un poquito a lo mismo, que muchas veces por ser un tema creativo, la gente piensa que es muy fácil, que el celular hace lo mismo, que no hay necesidad como de contratar a una productora cuando yo lo puedo hacer con mi cámara pequeña o lo que sea. Y estoy de acuerdo, yo no creo que todo el mundo necesite trabajar con una productora, no todos los negocios necesitan un comercial grande, pero sí es un poco difícil que muchas veces la gente desmerita un poco el trabajo por el simple hecho de ser creativo, cuando es un trabajo que no solo es creativo, que requiere mucho conocimiento técnico detrás, muchas personas especializadas, cada quien en un área. Entonces creo que es un poco difícil, pero al mismo tiempo para mí jamás me imaginaría trabajando en otra cosa que no para producción. Sí, creo que estoy de acuerdo con Marce, como que el justificar de dónde vienen los costos, por ejemplo. Ajá. O sea, esa parte sí ha sido un reto porque pues al final de cuentas, pues el cliente solo va a recibir el video o los videos o las fotos, ¿no? Pero pues también está todo este trabajo detrás, está todo lo que tienes que hacer, está todo lo que tienes que comprar, todo lo que tienes que rentar, todas las personas que tienes que pagar. O sea, creo que la parte más importante, el reto más fuerte es la justificación de por qué tienes que cobrar lo que estás cobrando. O sea, no cobrar con mates chinas o que no sé qué. O sea, sí tener bien claro de que, ok, esto es lo que me cuestan los sueldos, esto es lo que me cuesta la renta del equipo, esto es lo que me cuesta el talento, esto es lo que me cuesta la comida, esto es lo que me cuesta tanto. Entonces, como que tener ese tipo de costos más justificados haces entender al cliente, educas al cliente de decir, pues no nada más es este chavo con su cámara y esta chava diciendo acción. No, es los actores, es la comida, es la renta, son las luces, son las cosas, que no sé qué. O sea, creo que el poder justificar eso desde el principio sí hace entender al cliente y hace apreciar un poco más todo el trabajo que viene detrás. Totalmente. ¿Y cómo, por ejemplo, es para ustedes el día a día de tener este tipo de negocios una vez que ya tanto cuando les aprueban como cuando hay que construir esta justificación? Pues el día a día, por ejemplo, de cómo desarrollamos un proyecto de inicio a fin. ¿O? Sí. Bueno, pues el proceso es relativamente sencillo, parecido en cada uno de los proyectos. Siempre hay una junta con el cliente donde es la más importante porque se habla de el proyecto, de qué necesitan, de cuáles son los objetivos a los que quieren llegar. Y después de eso, tal cual empieza toda la parte de pre. Que bueno, la parte de pre todos la conocemos, que es pues desde hacer el guión, que se vaya probando, etcétera, hasta ya una vez aprobado el breakdown, mood boards, storyboards, conseguir gente, locación, horarios, toda la parte de logística. Luego ya grabas, que es la parte para mí más divertida, pero la más cortita de todo el proceso, porque pues no son tantos días de llamado, pero grabas y luego ya pasa a postproducción. Entonces, el día a día, como para nosotros, siempre estás trabajando en algo. Estás haciendo pre de uno, estás haciendo post de otro. Estás en juntas para otro proyecto. Estás en juntas, o en el in-between estás viendo como gente para crew. Entonces, como que todos los días estás trabajando en proyectos, en diferentes fases de distintos proyectos que van surgiendo. Y luego parte de los proyectos también tienes que ver la parte del negocio, cómo vamos en esa parte, qué inversiones se tienen que hacer, como que siempre tienes algo que hacer. O sea, si estás haciendo un negocio y un día no tienes nada que hacer, algo estás haciendo mal. O sea, siempre tienes que hacer algo. O sea, porque es la única forma en la que vas a poder avanzar con tu negocio. O sea, siempre tienes que estar buscando clientes o atendiendo a los que te buscan. Siempre tienes que tener en claro tus cuentas. Siempre tienes que estar avanzando en los proyectos que tienes. O sea, sí es una parte un poquito más complicada. Pero creo que más que nada el trabajo, porque mucha gente siempre me dice, ay, qué padre que siempre estás grabando y así. Yo, no, pues brincos dieras y todos los días de la semana me tocará llamado. Pero en general es un trabajo de bastante logística. Es un trabajo muy administrativo. Entonces, si el día a día realmente nos vemos sentados con juntas y cosas en una compu, y ya cuando es ocasión especial te toca grabar. Sí, lo que ven en las redes sociales que estamos en llamado y todo eso es bien poquito. Son los días de llamado. Sí, es bien poquito de nuestro trabajo. Nuestro trabajo sí es mucho estar en la computadora, contestando correos, haciendo formatos. Y creo que pues sí suena como, ay, qué poco creativo, pero la verdad, o sea, estás cultivando tu creatividad dentro de esos formatos. O
O sea, como que ahí es en donde se te ocurren las ideas. Tienes más tiempo para pensar tus ideas. O sea, yo creo que está mejor tener eso que en set estar como, ay, ¿y ahora qué hago? No sé. Sí, totalmente. Y bueno, hablando justamente de tiempo y de todo lo que se tiene que hacer dentro de un negocio, pues, ¿cómo le hacen ustedes para promover su negocio? Nosotros somos súper TikTokers, nos encanta. Somos súper redes sociales. Y no solo redes sociales de TikTok e Instagram, nos encanta también compartir en LinkedIn, tener nuestra página de Google siempre actualizada. Como la verdad es que nos encanta compartir nuestro trabajo, es algo muy padre para nosotros, entonces usar muchísimas redes sociales, pero yo sí creo que la mejor forma en la que tu negocio va a crecer es trabajando bien, porque de boca en boca es como realmente salen los proyectos. O sea. Sí, o sea, yo diría que como el 50% de los proyectos que llegan son por recomendación. Sí, 100%. O sea, y es un número bastante grande. O sea, por ejemplo, acabamos de filmar un video de música que vino porque trabajamos con otra persona que lo conocía. Entonces, no, que quiero hacer un video, vi que grabaste con ellos, ¿cómo está? No, súper bien, te paso su contacto y habla con ellos. Sí, la mejor forma de promoverte es siendo transparente con tu trabajo, trabajando bien y pues siendo amable siempre con la gente que trabaja contigo. Sí, totalmente, sí, o sea, y creo que justo algo que eso habla mucho de su experiencia, porque creo que la mayoría de las personas que va iniciando y que no tiene esa experiencia creería que es al revés, que lo más importante es como estar constante, o sea, que también es importante, no estar como en el trabajo y demás, pero que esa es la única forma en la que consigues más clientes, y por lo menos hasta donde estoy de acuerdo con ustedes es que no, o sea, tienes que tener como micha y micha de un buen servicio al cliente, o sea, formar parte del negocio del cliente de manera estratégica, pero también ser estratégico dentro de tu negocio. Sí, yo creo que lo más importante es cuidar los clientes que tienes. O sea, si tienes unos clientes, o sea, si tienes un cliente, tienes que cuidarlo. No porque vas a tener otros 2 después, significa que tienes que descuidar. Porque chance de este cliente te va a regresar y regresar y regresar y regresar. O sea, nosotros siempre hemos dicho que un proyecto te tiene que traer 3 cosas. Dinero, la verdad, portafolio y un cliente que regresa. Cualquiera de esas 3 cosas, agarra ese proyecto. O sea, si es un proyecto que ya hiciste, no te van a pagar y el cliente se ve que no va a regresar, ni para qué lo haces. Pero si ves que es un cliente que, pues, chance no vas a tener tanto presupuesto, pero sabes que va a estar regresando, cuida a ese cliente porque ahí va a estar contigo todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí sí se me hace muy importante la parte de relación al cliente, servicio al cliente, porque pues al final de cuentas son las personas que te están dando el trabajo. Y al final de cuentas también, o sea, si tú te portas mal con un cliente, la gente no platica tanto de buenas experiencias, pero sí de malas. Entonces, sobre todo si vas empezando, no te puedes dar, pero para nada, el lujo de... Y eso no significa que siempre el cliente tiene la razón, pero dialogar simplemente como personas, no ser una persona prepotente o altanera. Si hay algún malentendido, hablarlo, siempre hablando tranquilo y tratando bien a la gente, ya. Sí, creo que el cliente no siempre tiene la razón, pero siempre hay que darle la razón al cliente. Es muy diferente, o sea, creo que sí es mejor un maltrato que una buena pelea. Sí, totalmente. ¿Alguna vez han tenido que rechazar a algún cliente? No. No que yo recuerde. No. Claro, hemos tenido algunas malas experiencias, pero al contrario, no puedes culpar a la otra persona, sino a ti por no haber sido claro, por ejemplo, al inicio. Sí, creo que hasta eso tuvimos una mala experiencia con un cliente y dijo, sí, ya no los voy a volver a contratar y que no sé qué, y nosotros pues no hay problema. O sea, creo que él tuvo más problema con nosotros que nosotros con él. Nosotros siempre fuimos muy profesionales, muy cordiales, muy de entendemos. Pero reconocer también siempre tu parte. O sea, no, yo sí creo que no puedes culpar a otras personas como de que es un buen cliente y que es un mal cliente. A final de cuentas, es un cliente. Es una persona que necesita algo y que tú la necesitas apoyar. Entonces, creo que siempre está también en reconocer los errores de uno mismo y no juzgar que es un pésimo cliente, sino que, bueno, tú tuviste que haber sido más claro o para la siguiente hacer esto, porque pues simplemente es una persona que necesita un video. ¿Y por qué ustedes creen que, por ejemplo, la mayoría de proveedores, o sea, de gente que estamos de este lado de la industria,
no tenemos esa apertura de reconocer la parte que nos toca cuando algo no sale bien con un cliente, porque normalmente, o sea, les pregunto porque, pues sí, o sea, desde rechazar a un cliente de decir a alguien, ¿sabes qué? O sea, no soy tu solución, pero te puedo recomendar con alguien más o te puedo recomendar que busques esto, hasta gestionar una mala experiencia, pues tiene que ver mucho con esta parte que tú comentas, Marce, o sea, de reconocer, ¿no? O sea, y también lo que dice Luis, o sea, de tener muy claro qué es lo que estás tú también como buscando del cliente. Y la mayoría de veces no sucede así, o sea, tenemos más justo, creo que incluso dentro del gremio, o sea, malas anécdotas de, ay, es que este cliente es horrendo y va a decir una mala palabra, pero es un pendejo y es que, o sea, como que demerita, ¿no? al cliente. ¿Y ustedes por qué creen que sucede eso dentro de la industria? Yo creo que regresa a lo de egos. O sea, la verdad es que mucho es por el ego, que como creativos inherentemente vamos a tener ego. O sea, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es poner nuestra mente, nuestra creatividad, o sea, lo más, o sea, porque sí es algo muy personal la parte creativa. Entonces cualquier ataque o cualquier cosa que sientas que es en contra de tu trabajo, pues claro, lo sientes como un ataque personal y es parte de un ataque a tu ego, ¿no? Entonces, creo que el deshacerte de ese ego va a ser lo que te va a ayudar a decir de que, ¿sabes qué? Sí, esta vez yo sí la regué, o sabes que esta vez yo la regué en esta parte. O sea, porque cuando estás en tu ego, tú estás montado en tu caballo y dices de que no es cierto y yo lo estoy haciendo bien y es porque así es y porque mi creatividad lo dice, ¿no? Pero si ya destruyes ese ego o si ya lo controlas, ya tienes también el entendimiento de que pues, sí sabes que yo también hago, o sea, también me equivoco, ¿no? O sea, sí. Y pues también porque claro, somos personas. Yo también antes de, o sea, si nada más tomando fotos para algunos clientes, claro, persona, o sea, nefasta que sientes como, no, están atacando mi trabajo y entonces yo también me pongo a contestar y no, o sea, aprendí que jamás siempre es bueno como reconocer. Y ahora, eso que me mencionabas ahorita de, bueno, no puedo trabajar yo contigo, te recomiendo a alguien más, podría llegar a pasar cuando yo sé que yo no soy su solución en el sentido de, bueno, le conviene más una persona que le maneje redes sociales, cositas así. Pero negar un cliente porque sea tal vez pesado o porque tenga una forma de pensar diferente, para mí no es una opción porque al contrario, es una persona que necesita algo, que tú la necesitas, que tú la puedes ayudar o que tú puedes, bueno, trabajar para la persona. Y si tú estás bien preparado, nadie va a ser un mal cliente, yo creo. Si tú estás bien preparado, si todo queda fijo, si las cosas se hablan y todo está claro, está organizado, el cliente sabe lo que va a recibir desde mucho antes de grabar, entonces no puedes tener un mal cliente porque todo está claro. Vas a tener situaciones probablemente incómodas, eso sí, pero creo que depende muchísimo de cómo las manejes tú. Si va a terminar en una super pelea con un cliente o si solo va a terminar en, bueno, con una situación incómoda, no se habló bien al inicio, pero se puede solucionar y ya. Ok, sí, me parece, o sea, creo que es la primera vez que lo escucho en palabras, o sea, nada más como que creo que todos lo habíamos pensado en la sala del chat, pero nadie lo había puesto sobre la mesa así, o sea, que es como mucho estar en, o sea, y aparte preparar, o sea, estar preparado involucra muchas cosas. ¿Ustedes para qué están preparados? Pues para lo que se necesite. Caiga, lo que sea, sí. O sea, nosotros sí manejamos la parte de contratos para tener las cosas más fijas. Las juntas son muy importantes para poder aclarar estos puntos. O sea, como que... Y también pedir ayuda, yo creo. También reconocer si hay algo que llega un cliente y te dice, necesito un modelado en 3D. Saber, ok, nosotros no lo sabemos hacer, pero conocemos a alguien que sí. Entonces también pedir ayuda o subcontratar o no tener miedo pues a nada, simplemente prepararte. Como tú decías, los contratos aprendimos a hacer contratos a través de preguntarle a un amigo que su mamá se dedicaba a eso. Oye, ¿podemos tener una junta con tu mamá para poder ver cómo se hace un contrato? Sí, que nos enseñe a hacer un contrato, que nos enseñe a entender los contratos, porque igual una vez nos mandaron un contrato y nosotros era como, pues, qué miedo, no lo voy a hacer, no voy a firmar. Pero pues al mismo tiempo el contrato sí es más que nada de que para tener las cosas claras es un acuerdo a final de cuentas. O sea, el mismo acuerdo que puedes tener por el mensaje de WhatsApp, por un correo, está en el contrato. Es el mismo acuerdo, pero nada más formal. O sea, en Times New Roman, vaya, o sea,
Sí, pero en general prepararte, pues investigar, si hay algo que no sabes investigar, o preguntar, no tener miedo a preguntar, pedir ayuda. Y pues, sí, para tener todo claro, todo desde el principio, o sea, ser transparentes, creo que es lo más importante. Totalmente. Y oigan, bueno, ya casi para finalizar, me gustaría que me platicaran qué viene para ustedes, porque bueno, en redes sociales yo los veo súper activos. Ya platicamos antes de grabar que tienen mucha chamba. Entonces ahora, pues, ¿hacia dónde quieren ir? ¿Qué es lo que quieren hacer? Que ya restan 100 días del año, literalmente. Entonces, ¿a ustedes qué les interesaría o qué les gustaría hacer, pues, lo que resta del año y para el futuro de Ocelote? bueno, ahorita estamos muy emocionados porque justo ya estamos terminando un documental. Es nuestro primer documental largo, dura más de 40 minutos, entonces emocionadísimos. Y pues, ¿qué viene? Seguir trabajando, comerciales, siempre retos creativos, más videos de música y sobre todo, creo que lo más emocionante de este final del año, pues es presentar el documental. Estamos muy emocionados por esa parte, que es un documental sobre la historia de un abogado que se atreve a seguir su sueño de ser mariachi. Entonces también para nosotros es súper emocionante esta historia porque representa muchísimo nuestra cultura mexicana, nuestra cultura también regiomontana, porque tuvimos oportunidad de grabarlo en Monterrey, que es de donde somos, que claro, pues con todo el cariño. Entonces estamos muy emocionados por eso, por presentarlo, compartirlo y pues también por ver si puede ganar algo en algún festival, si puede una nominación, por aventarnos a ver qué pasa, pero estamos muy emocionados por presentarlo sobre todo, por lo menos internamente con la gente que lo trabajó. Mínimo con el crew que estuvo involucrado, con ellos es con los que más se nos emociona. Sí. Qué chingón. Y a nivel personal de cada uno de ustedes, ¿qué les espero, qué buscan que pase dentro de sus carreras en lo que resta del futuro de Ocelote? Siempre hay que ponernos metas, yo creo que es lo más importante, o sea, ponernos metas a 5 años, a 1 año, a 3 años, como que creo que es lo más importante para poder también tú tomarte, o sea, no darte por hecho de que, pues sigo trabajando, no, o sea, yo estoy apuntando hacia algún lado. Creo que nosotros tenemos varias de nuestras metas como que muy pegadas hacia la parte del negocio, en el sentido de que a 5 años ya nos gustaría tener nuestra oficina ya más fija, con más personas trabajando. O sea, eso es como ya a 5 años, ¿no? Pero como que siempre hay que tener metas, tus metas del año, tus metas de todo, y creo que pues lo que sigue es cumplirlas, ¿no? O sea, de que trabajar por ellas. Sí, yo creo que nos vemos pues trabajando mucho más en Ciudad de México, que también es muy emocionante para nosotros. O sea, buscando comerciales más grandes para ser más creativos, y pues también la verdad es que ya nos despertó muchísimo esto de hacer documental, entonces pensar en tal vez la posibilidad de hacer continuar, de hacer otro, de ver qué onda porque lo documental es muy padre y es un poco más cerca como a esta parte también creativa, y no sé, andamos emocionados con eso. Y aprendes mucho del documental, la verdad, es una experiencia muy linda. Andamos emocionados por ver si hacemos otro. Sí, yo espero que sí, que sea el primero de muchos, porque de verdad, a todos siempre les agradezco el tiempo y que estén con nosotros y que sigan a Gajo, lo que sea, pero de verdad, la madurez que me vienen manejando a nivel de negocio, o sea, me parece impresionante. De verdad, o sea, porque en todas las entrevistas pues siempre hay algo que te lleva, siempre es como, ay, qué chido que platiqué con esta persona, etcétera. Pero de ustedes, o sea, todo lo que llevamos platicando es como un wow, o sea, lo tienen súper claro, aparte de la claridad, o sea, se ve que hay ejecución de esa claridad, que creo que es algo que la gente normalmente no tiene, porque podemos tener mucho talento, podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero si no hay claridad en esta otra parte de entender al cliente, entender que no hay malos clientes, solamente hay conflictos que pues se pueden quedar en batallas eternas o en un simple, a ver, pues no pasó así como esperábamos, cada quien su pedazo de pastel y chido, cada quien a su casa. Me parece increíble, de verdad. De mi parte, pues no me queda más que felicitarlos porque ha sido un honor para mí platicar con ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias. Y también una entrevista muy linda, muy bien guiada. Entonces,
Nos la pasamos muy lindo platicando contigo. Bueno, yo. Yo también. No, muchas gracias de verdad por su tiempo, porque sé que también ahorita, como ustedes lo dicen, siempre están ocupados y que me hayan regalado estos 40, 50 minutos. De verdad, para mí ha sido un honor platicar con ustedes. Y ya para finalizar, si nos pueden compartir sus redes sociales, en dónde los pueden encontrar, en dónde pueden ver su reel, sobre todo, por si hay algún cliente por ahí interesado que lo vea, dónde los pueden encontrar. Nos pueden encontrar en todas partes como @ocelote.films y nuestra página web donde está todo nuestro trabajo, nuestro contacto y todo es ocelotefilms.com. Entonces, muy fácil. Nos pueden encontrar en todas partes. En todas partes, de donde quieran. Búsquennos. Facebook. Ahí está.